Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bendiciones. Como siempre es un gusto recibirte en Tierra Prometida, Toluca, Alabama. Gracias por sintonizarnos esta noche. Y bueno, sin más, vamos a comenzar esta noche con la enseñanza del día de hoy. Y vamos a hacer una breve oración y quiero saludar a todos aquellos que nos sintonizan esta noche. Padre, esta noche te damos muchas gracias por tu amor, por tu favor, por tu gracia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, Señor, de este tiempo, Señor, y declaramos, Señor, que tu palabra quedará sembrada en tierra fértil, fructífera, al 100% en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, quiero que me acompañes al libro de Marcos 9:14, por favor. Marcos 9:14. Voy a leer lenguaje actual. Marcos 9:14 dice: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaba allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido, dice. Luego dice, Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para que en Él confía, todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús les contestó: esta clase de espíritu malo solo puede expulsar por medio de la oración. ¿Amén? Y bueno, quise leer toda la historia de este joven porque en ese momento lo que estaba atravesando ese joven y su papá, o su papá y ese joven, o sea, la familia, eran tiempos difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Era un espíritu malo que atormentaba la vida de este joven, ¿verdad? Entonces era un tiempo difícil. No podía, ¿verdad?, disfrutar una vida placentera, una vida llena de esa paz que solo Dios nos puede dar. ¿Amén? Y fíjate bien, este mensaje lo titulé: a mayor dificultad, mayor relación. ¿Por qué tiene que ver esta historia con el título de este tema? Ahorita te voy a explicar por qué, ¿verdad? A mayor dificultad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido muchas dificultades? Yo creo que todos, ¿no? La semana pasada hablamos específicamente del fracaso, ¿verdad? ¿El fracaso es bueno? ¿Es malo? ¿O es una oportunidad en nuestra vida? Y decíamos la semana pasada que el fracaso es bueno y
aparte, es una oportunidad para irnos al siguiente nivel. ¿De qué? De confianza en Dios y, por supuesto, de tener una mayor economía, de vivir en lo que Dios ha establecido en su palabra. Riqueza, ¿verdad? Y no de pobreza. Amén. Pero necesito un requisito para no fracasar o para no estar tanto tiempo en la dificultad, ¿verdad? ¿Y qué requisito es? ¿Verdad? El que yo tengo que depender de Dios. Por eso lo titulé así: a mayor dificultad, mayor dependencia de Dios yo debo de tener. Desafortunadamente, como seres humanos, a veces lo que hacemos cuando tenemos dificultades, lo primero que hacemos es poncharnos, ¿no? Decir, ay no, porque a mí otra vez, acabo de salir de una, ya voy a entrar a otra, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? O estoy salado, algunos dicen por ahí esa frase, ¿no? Pero fíjate bien, como siempre te he dicho, la dificultad, los problemas, las necesidades, las adversidades, todo eso nos va a ayudar a desarrollar nuestro carácter, a desarrollarnos como Dios quiere que nos desarrollemos, ¿verdad? Entonces, un verdadero líder se forja bajo presión de las circunstancias, de las necesidades, de las adversidades, tal vez de las enfermedades, de los problemas, etcétera, de la vida diaria. Todo eso que acabo de mencionar son dificultades que tú y yo enfrentamos diariamente, ¿no? Pero fíjate bien, lo que va a prevalecer es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y a esa familia, de acuerdo a la historia que leímos hoy. ¿Qué es lo que Dios les estaba enseñando? ¿Verdad? La confianza que tú y yo debemos depositar en Él. Fíjate bien, aquí en el capítulo 19, ¿verdad? Digo, en el versículo 19 dice: Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Por qué no han aprendido? Luego la segunda pregunta que les hace es: ¿acaso no pueden hacer nada sin mí? Y luego la tercera dice: ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo a ti y a mí como hijo de Dios nos va a quedar claro que tú y yo tenemos el poder, la autoridad, ¿verdad?, para tomar posesión de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Número uno, para tomar posesión de lo que Dios ha puesto en nuestras manos es la vida. Tú y yo tenemos autoridad sobre nuestra vida. Claro está que las decisiones que tomemos deben ser guiadas por inspiración divina, es decir, por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo comportarnos, cómo decidir, qué hacer, ante qué circunstancia. Pero como te he venido diciendo, la ignorancia del cristiano, la ignorancia de la gente, o como dice la Biblia, el pueblo sigue padeciendo por falta de conocimiento. Y el domingo te decía, no nada más se necesita tener ese conocimiento, sino lo tenemos que llevar a la práctica en nuestro diario vivir. Amén. ¿Qué es lo mismo que Dios, o más bien Jesús les estaba enseñando a los discípulos? Lo que ya has aprendido de mí, les decía casi, ¿no? Hazlo, practícalo. Por eso les pregunta así, ¿verdad? ¿No han aprendido a confiar en Dios? ¿Por qué les dijo eso? Porque en el 23 dice, Jesús les preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Ahí dice solo algunas cosas, o dice todo es posible. Dice todo, ¿no? Entonces, si yo confío en Dios, si yo aprendo a confiar en Dios, todo me va a ser posible. Amén. Ahora, también me llama la atención mucho lo que dice al final en el 29. Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Esa clase de dificultad que estás atravesando, esa situación en la que estás atravesando, esa necesidad, esa enfermedad,
a veces solo puede salir de ti, o tú puedes salir de esa dificultad, ¿a través de qué? De una oración, de una constante oración. Amén. Amén. La confianza en Dios es vital en los tiempos difíciles. Vital. Amén. Para poder salir adelante de las situaciones difíciles. Y otra, una vida de relación constante. No nada más es ir a la iglesia todos los domingos, recibir la palabra de Dios, qué bonito, qué padre, ya. El resto de la semana me olvido. No, tengo que estar estudiando, tengo que estar practicando esa palabra ahí, estarla revisando constantemente para poder entender más de lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, que yo lleve a cabo en mi diario vivir, en mi estilo de vida. Porque lo único que Dios quiere es que lo que Él dice en su palabra se vuelva nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque nos conviene. ¿Amén? Entonces tú y yo debemos de tener una vida de relación constante, y una vida de relación constante implica lo que dice el 29 que leímos. La oración, ¿verdad? La fe, una fe debemos de tener una fe expectante, una fe activa, no una fe que esté muerta. ¿Verdad? Tú y yo tenemos esa herramienta en nuestra vida, ¿verdad? Para utilizarla, pero se nos olvida cuando estamos atravesando por dificultades. Fíjate bien, te voy a decir de esta manera: Dios no está enojado, o Dios no está peleado cuando tú entras en una dificultad, en un problema, en una adversidad, en una necesidad. A lo mejor que dudes, porque digas, ¿será que Dios me va a ayudar en esto? Estás dudando. Dios no está peleado con eso, como tampoco Dios no está peleado, ¿verdad?, con que a lo mejor te tires al piso, a lo mejor te empieces a lamer las heridas, como te dije el otro día. Lo único que Dios no tolera es con que tú y yo no confiemos en Él. Y la otra es que a Dios no le gusta que todo el tiempo estemos en esa actitud de duda, de lamernos las heridas. Dios lo que quiere es que nos levantemos en su nombre, y que en su nombre, ¿verdad?, tomemos posesión de nuestra salud si es que estamos atravesando por enfermedad, que tengamos esa relación constante y esa fe constante hacia con Él. ¿Amén? Lo podemos ver en la historia que leímos, ¿no? Jesús le pregunta al Padre, ¿no? Le pregunta. En el 23 Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Luego en el 24 le dice, enseguida el Padre gritó, sí, confío en Dios. Ahora fíjate bien lo que te voy a decir. Si ahorita te pregunto, ¿crees en Dios? A lo mejor me contestas sí. ¿Crees en Dios? Sí. Pero no es lo mismo, fíjate bien, creer en Dios allá creerle que Él pueda actuar sobre tu vida, sobre la circunstancia, sobre el problema, sobre la necesidad, sobre la adversidad. Son dos cosas diferentes. Sí, yo creo en ti, Dios. Pero a ver, creo en ti y creo lo que tú has hablado a través de tu palabra, creo lo que dice el 23, para el que confía en Él todo es posible. ¿Realmente lo creo? Ok, sí creo en Dios, ¿verdad? Creo en Dios porque ya sé que existe, ya sé que Él me creó, pero ahora le creo que Él me pueda dar ese poder de hacer todo en su nombre que sea posible. Por eso tú y yo tenemos que relacionarnos todos los días. Es un constante, es una constante, amén. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, su grandeza se va a manifestar, no hay opción. Eso es la respuesta que tú y yo tenemos que esperar. Fíjate, el Padre le dijo a Jesús, ¿no? Le dijo, pues es que ya lleva toda su vida, desde que nació. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos pone? Que cuando tú y yo confiamos en Dios, inmediatamente
Dios empieza a obrar a favor tuyo. Yo siempre te he dicho que Dios nunca va a acudir a la necesidad como tal. Dios, lo que le toca el corazón a Dios es que tú y yo tengamos una fe firme, una fe constante, una fe sólida. Otra vez, sí, a lo mejor vas a dudar en ese momento. A lo mejor vas a decir, ay, pobrecito de mí, nadie me entiende, nadie me comprende. Pero el día de mañana tienes que salir a flote, tienes que salir adelante con la ayuda de Dios. ¿Y cómo? Confiando en Él. Amén. Muchas veces en el pueblo cristiano lo que sucede es que empiezas a atravesar por diferentes necesidades, adversidades o enfermedades y te empiezas a alejar. ¿A qué me refiero con que te empiezas a alejar? Lo dejas de buscar, dejas de orar, dejas de confiar, no vas a la iglesia, ¿verdad? Pero no, esa es una actitud que tú y yo no debemos de tomar, sino todo lo contrario. Tengo situación, ahora le subo el tiempo a la oración. Confiaba antes, pues ahora voy a confiar más. Ahora voy a leer más la Biblia porque necesito saber cómo voy a resolver esta situación. Porque otra vez, como dice el 29, por medio de la oración hay cosas que solo Dios va a contestar a través de la oración. Solo a través de estar orando e intercediendo todo el tiempo. Y todo el tiempo, entiéndase que a lo mejor tú tienes un tiempo pactado con Dios para buscarlo. A lo mejor en la mañana, a lo mejor en la tarde, a lo mejor en la noche. Y quiero aclarar esto. Quiero aclarar lo siguiente. El que tú tengas una relación con Dios constante no significa que vas a dejar de trabajar, que vas a dejar de hacer tus cosas por sentarte y llorar y leer la Biblia. No. Busca un tiempo, ¿verdad?, de calidad. Fíjate bien como dije, de calidad, no de cantidad, donde tú puedas leer la Biblia y digas, algo Dios quiere que yo entienda de esto. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a entender, te pido que me ayudes a que esa revelación de tu palabra venga a mí para yo poder entender lo que me estás hablando a través de tu palabra. Ahora, Señor, ya lo entendí, ahora ayúdame a ponerlo en práctica. ¿En dónde? En mi vida, número 1. 2, mi familia. 3, mi trabajo, escuela, etcétera, donde sea que lo tengas que aplicar. Pero esa relación constante que tú y yo debemos de tener con Dios, esa fe depositada en Él y esa oración nos va a llevar a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate bien, a lo mejor tú y yo estamos atravesando un tiempo difícil hoy. Puede haber a lo mejor duda, podemos, pero tenemos que relacionarnos y creer en Dios. Como lo decía ahí, híjole, ese joven ya tenía tiempo con esa situación. A lo mejor se parece a lo que tú estás atravesando hoy. Ya tienes tiempo con esa situación, como esa piedrita en el zapato que no te la puedes quitar, ¿no? Como esa espinita acá, cómo duele, ¿no? No te la puedes quitar, estás ahí duro y duro y duro y duro. Pues de la misma manera, así como luchas para quitarte la astillita, de la misma manera lucha en oración, lucha en esa fe constante para que las cosas vayan mejor en tu vida. Amén. Porque otra vez, si confías al que cree, todo le es posible. Amén.
Es posible que haya una restauración familiar, es posible que haya una restauración matrimonial, es posible que la enfermedad se convierta en sanidad, es posible que la escasez se convierta en abundancia, es posible que la bendición de Dios que enriquece y no haya de tristeza sea derramada sobre tu vida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer. El enemigo va a venir a tu cabecita y te va a decir: no, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué trabajas? No hagas esto, no hagas aquello. Mira, ya lo intentaste muchas veces. Mira que tú eres bueno, los demás son malos contigo. Y entonces te va a querer envenenar la cabeza. Pero ¿sabes por qué? Porque Él sabe que en la primera que tú le creas a Dios y que tú con tu boca declares que al que cree todo le es posible, en ese momento todo lo que estás atravesando, todo se va a romper en el nombre de Jesús. Así como pasó con el joven. Jesús lo levantó, se fue caminando. Jesús, como dice el 27, pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Y quedó libre de la situación que traía en su vida. Lo mismo tú y yo. Ahora fíjate bien, a veces las cosas van por procesos. Sí, porque no es bien fácil, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, que suceda esto, aquello, te creo, amén. Ya, ¿qué hora, Padre? ¿Qué hora, Jesús? Ya, Dios, lo quiero para ahorita. A ver, hijo, pero necesitas seguir orando. A ver, hijo, pero necesitas seguir creyendo. Necesitas seguirlo confesando con tu boca. Necesitas que tu vida, ¿verdad?, refleje lo que estás aprendiendo. Entonces necesitas tener un cambio en tu mente, necesitas tener una transformación en tu corazón. Y entonces trabajar en eso todos los días. Porque a veces lo que queremos es que sea como el cafecito de la maquinita, ¿no? Escojo el sabor, cuántas de azúcar, le aprimo, café, listo, ya estuvo. A veces las situaciones que tú y yo atravesamos tienen que llevar un proceso más largo. ¿Ven? Por eso te dije así, una constante relación con Dios. Imagínate que ya para cumplir, imagínate que cuando Jesús le preguntó al papá del joven: ¿puedes creer? Que le haya dicho: no, pero ¿cómo me pides que crea en ti si, pues mira, desde que nació, no, imagínate cuántos años ya pasaron? Vamos a ponerle edad por decir algún año. Vamos a suponer que el joven tuviera 17 años. Y con la pregunta que le hizo Jesús al papá, el papá le hubiera dicho a Jesús: si ya tiene 17 años, que mira cómo está, ¿cómo vienes ahorita a estas alturas a decirme que sí hay solución? Si ya intenté de todo. Es la misma pregunta que Jesús nos hace hoy. ¿Puedes creer? ¿Puedes confiar? Esa dificultad que tienes hoy, ¿puedes creer? Si puedes creer, al que confía, todo le es posible. ¿Amén? ¿Oramos? Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, a través de tu palabra, Señor, tú nos has revelado, Señor, que no importa la dificultad que estemos atravesando, la necesidad, la adversidad, o la circunstancia que estemos viviendo, o la enfermedad que estemos padeciendo, si nosotros confiamos en ti y a través de esa relación íntima que debemos de tener todos los días, a través de la oración, a través de tu palabra, creemos y confiamos y somos constantes en eso, tú vas a responder favorablemente a nuestro favor. Y te damos gracias en esta noche, Padre, porque al que cree, todo le es posible. Tú nos dices a través de tu palabra: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a confiar en Dios? ¿Hasta cuándo van a aprender? ¿Hasta cuándo?
es hasta cuándo, es hoy, Padre. Nosotros confiamos en ti, Señor. Y declaramos que nuestra familia va a ser una familia unida. Declaramos, Señor, que nuestras finanzas van a ser restituidas al 100%. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Declaramos bendición, Padre, sobre cada familia, sobre cada matrimonio. Declaramos unidad, Señor, restauración en esos matrimonios, en esas familias, Padre. Declaramos salud sobre cada enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y bendecimos, Padre, de una manera muy especial, Señor, allá a Nicaragua, Señor, y a Venezuela, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque declaramos en el nombre, que es sobre todo nombre, que tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas. Y nosotros, al depositar nuestra confianza en ti, tú empiezas a gobernar, tú empiezas a restituir, tú empiezas a tomar el control de nuestras vidas, Señor. Que nuestra fe se vaya cada día más en aumento, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén Y amén. y amén. 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 Pues bueno, amados, gracias por habernos sintonizado esta noche. Bendiciones y saludos a todos aquellos que nos sintonizaron el día de hoy, ¿verdad? No te olvides de seguir nuestras transmisiones en vivo, 9:30 de la noche los días miércoles y 12:30 del día los días domingos, ¿verdad? También visita nuestra página de YouTube, Tierra Prometida Toluca. Ahí vas a encontrar más información acerca de este tipo de enseñanza, ¿verdad? Y que tu vida pueda seguir siendo bendecida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión en vivo. Bendiciones.